in you. You lost again and again and again. The lights are cut off, but you're still looking at your dream, reviewing it every day and say to yourself, it's not over until I win. Los exámenes Chunin, 31. Al regresar a su habitación, Daiki se puso manos a la obra. Como no había mucho espacio, terminó sellando todos los muebles del dormitorio con su sello de fuerza dimensional para liberar espacio. Aún así, no era exactamente mucho con lo que trabajar, después de todo era un espacio pequeño de 13 pies por 13 pies. Podría saltar a la dimensión de Isobu y dejar un clon atrás en cualquier momento, pero decidió no hacerlo. Tenía la cámara de su habitación cubierta para que nadie pudiera verlo, pero no podía estar seguro de cuando alguien lo buscaría de nuevo, alguien a quien un simple clon de sombra no engañaría fácilmente, especialmente después de su pequeño episodio de insultos contra Danzo. Debería haber, 6967, simplemente mantenido la boca cerrada, 6968, pero el tipo simplemente me molesta, 6969, qué bien, reflexionó para sí mientras hacía flexiones de brazos con una mano. Si alguna vez hubo alguien que debería tener la palabra retardado marcada en la frente, ese era el maldito Danzo Shimura. La cantidad de mierda de la que Daiki tendría que ocuparse en el futuro solo por las cagadas absolutamente masivas de ese idiota era una locura. Los dos más evidentes fueron encontrar la manera de asegurarse de que Sasuke no se convirtiera en un vengador y quisiera destruir la hoja después de que finalmente descubriera la verdad de la masacre Uchiha y lidiara con Nagato, o como se llamaba a sí mismo ahora, Pain. Pain, quien superó a Naruto en modo sabio incluso con ayuda. Lejos de ser la forma más fuerte de Naruto al final, reflexionó Daiki, pero monstruoso de todos modos. Un simple clon de Naruto en modo sabio derrotó al tercer Raikage. El tercer Raikage que luchó contra Ryuki, el Biju de 8 colas, hasta llegar a un empate. Incluso con el apoyo de Isobu y el tiempo que tenía, ese iba a ser un nivel muy difícil de alcanzar. Y todo por culpa del maldito Danzo. Eso sin siquiera entrar en el hecho de que si no fuera un completo payaso, todo el clan Uchiha todavía estaría aquí ahora, lavado de cerebro para ser leal, y él tendría la fuerza de Itachi y Shisui en quien confiar. Esa sí que sería una alineación a la que podría apoyar. El propio Daiki, Naruto, Sasuke, Itachi, Shisui, Hiruzen Sarutobi, Jiraiya, Tsunade, Kakashi, Gai. Claro que Tsunade era una apuesta arriesgada, pero con todos ellos, incluso menos ella, Orochimaru no se habría atrevido a armar semejante lío. Diablos. Sand tampoco tendría las agallas para hacerlo. Así que sí, cuando estaba siguiendo a los que lo observaban y encontró a Danzo hablando de él, Daiki no pudo evitar interrumpir y flexionarse sobre el viejo idiota. Pero lo más extraño de todo, bueno, al menos uno de ellos, fue el hecho de que, Danzo se retractó después de que Daiki amenazara con cortarle la cabeza por haberle contado todo al Hokage y haber admitido su gran plan para hacer que personajes como Stone y Cloud se retractaran si amenazaban con la guerra si las cosas realmente se complicaban hasta convertirlo en Hokage. Fue una estratagema simple, pero increíblemente ingeniosa, si él mismo lo decía. Amenazarlos con un Bijudama. Tras infiltrarse en la aldea y hacerles saber que nadie podría detectarlo ni encontrarlo si así lo deseaba. Si quería desaparecer, nadie podía detenerlo. Y tampoco podían impedirle ir y venir, no sin derrotar a un Jinchuriki perfecto en modo Biju completamente desarrollado. Si llegara el momento, mostraría un montón de sus cartas, algo que prefería guardar en secreto, pero si llegara el momento, lo haría. No permitiría que a Yonoki lo atacaran con todas sus fuerzas como hicieron con el Sandaime cuando la hoja aún se recuperaba y tenía que portarse bien. No, simplemente iría al otro extremo y cometería un genocidio total si fuera necesario. Al parecer, Danzo estaba de acuerdo con eso, y literalmente se retractó de su queja sobre la posibilidad de que Daiki fuera el próximo Hokage. Y no fue una molestia. Con toda la gente presente en la sala durante la presentación, incluyendo a los asesores del Hokage y a Danzo, era prácticamente oficial que ahora lo estaban preparando para el sombrero de Hokage. No podía retratarse ni aunque lo intentara. Sería una pésima imagen para él. Así que no le quedaba otra opción que correr por ese camino y asegurarse de que el anciano tercero sobreviviera al aplastamiento de Konoha si no quería convertirse en el líder del país del fuego. La carga de trabajo realmente no sería un problema con sus clones, el gran problema era que no podría salir mucho del pueblo ya que sería el líder.
Lo cual significaba que un montón de cosas que no podía enviar a otros a buscarle estarían fuera de su alcance. Especialmente uno de los más importantes de todos. El Ryumakyu, las venas del dragón. Una enorme fuente de poderoso chakra, comparable en alcance a un Biju, sellada bajo las ruinas de la ciudad de Roran en el país de los ríos, cerca de la frontera con el país del viento. Y a todos los efectos, lo que planeaba usar era potenciar a Isobu y hacerlo aún más fuerte. Así que ese es tu gran plan para hacerme más fuerte. Has sido muy reservado al respecto, e incluso me has ocultado la mayoría de tus pensamientos. Admito que me has despertado la curiosidad, murmuró Isobu. Convertir todo ese chakra en el mío me llevaría mucho tiempo. Tiempo que no tendrías para pasar fuera de la aldea como Hokage. Exactamente, así que a menos que tuviera acceso a un jutsu de teletransportación como el dios del trueno volador, estaría en un lío sin recursos en ese frente si el Sandai me moría. Bueno, siempre podrías enviar un clon amplificado allí y hacer que absorba el chakra con la armadura de tu torso y la armadura infinita y lo transfiera directamente a ti y luego podrías filtrarlo hacia mí, señaló Isobu. Aunque no estoy seguro de si incluso ellos dos podrían manejar todo ese chakra, y podrían ser necesarios varios viajes. Bueno, esa podría ser una opción. Y no era como si sus clones tuvieran un alcance limitado para alejarse de él. Después de todo, estaban en una dimensión literalmente separada ahora mismo y aún conservaba sus recuerdos y chakras y explotaban. Y podía manejar parte del chakra que transportaba gracias al sello de absorción de chakra que había añadido al sello de fuerza dimensional. Seguir confinado en el pueblo sería una auténtica mierda. Y eso no era un eufemismo para su propia polla épica y enorme. Y además de eso, había un montón de otras cosas que quería conseguir. Como una hidra demoníaca y su ejército de 8000 golems de piedra, cada uno capaz de recibir un Rasengan en la cara sin problema. Quiero decir, podría prestarle todo mi poder a un clon tuyo y no tendría ningún problema en derrotar a ese Miroku, señaló Isobu. Daiki hizo una mueca. Pero enviar a mis clones a hacer todo por mí le quitaría toda la gracia. Quiero correr por ahí, apalear demonios, seducir sacerdotisas y princesas y divertirme. Estalló, quejándose a más no poder. Entonces que un clon amplificado se quede en la aldea y tú salgas, así de simple, dijo Isobu con cara seria. Maldita sea, este tipo tenía una respuesta para todo. Se llama sentido común, aunque puedo entender que sea una frase extraña para ti, ya que eres, bueno, tú. Isobu resopló. ¿Sentido común? Eso sonaba como algo que solo a un pequeño mariquita le gustaría. Hubo un golpe en la puerta interrumpiendo los pensamientos de Daiki y suspiró, cortando la conversación mental con su tortuga espiritual interior, se levantó para aterrizar sobre sus pies y se dirigió hacia la puerta. Como esperaba, alguien había venido a visitarlo. Ya había anochecido y los demás genin habían regresado a sus habitaciones asignadas. Llevaba horas entrenando. La única pregunta era ¿quién? Bueno, podría simplemente mirar a través de la puerta y ver, pero eso le quitaría la diversión. ¿Quién será? Preguntó, agarrando el pomo de la puerta. ¿Hinata? ¿Danzo? ¿El tercero? ¿Anko, quizás? Daiki abrió la puerta y parpadeó al ver a quien veía. No era nadie a quien esperaba. Una mujer alta, de piel color crema y cabello rubio arena, con ojos verde azulado glaciales, cabello recogido en 4 coletas y adornada con un vestido corto rosa pálido con red de pesca debajo. Temari de la arena oculta. No voy a mentir, dijo Daiki en lugar de saludar, apoyándose en el marco de la puerta y sonriéndole a la niña mayor, eres la última persona que esperaba que viniera a visitarme, pequeña yo. Temari lo fulminó con la mirada y preguntó, ¿esperabas a Gaara en su lugar? Lo desafió. Oh no, qué luchadora, la gatita llegó con sus garras desenvainadas, él la vio. En realidad no, pero aún así vería al chico mapache venir hacia mí antes que a ti. Daiki se encogió de hombros antes de echar un vistazo rápido a su alrededor, escudriñando las paredes a su alrededor. Kankuro no estaba cerca, de hecho, estaba abajo en uno de los baños haciendo lo que parecía ser mantenimiento en sus marionetas. Es un lugar extraño para hacerlo, pero no me juzgaría. Parecía que la hermana mayor esperaba a que su hermano pequeño estuviera ocupado antes de escabullirse para enfrentarlo sigilosamente. Vaya, qué escándalo. Temari hizo una mueca al oír sus palabras. Ya sabes, pronunció esas 2 palabras con sencillez, entrecerrando aún más los ojos. Si apretaba más la mirada, podría acabar lanzándole rayos de chakra, pum, pum. ¿Sabes qué? Su sonrisa burlona se volvió más burlona.
O sea, tendrás que ser más específico. Sé muchas cosas. Cómo hacerme fuerte rápidamente, cómo burlarme como nadie, el sentido de la vida, el color de tu ropa interior, el verde te sienta bien, por cierto, cómo preparar un desayuno rico en proteínas que es ideal para ganar músculo, y por supuesto todo sobre su pequeño plan, más que ella incluso considerando que no sabía que su padre era actualmente un cadáver en descomposición. O lo sería pronto. La cara de Temari se arrugó en confusión, completamente sorprendida por su respuesta antes de negar con la cabeza, no me tomes por tonto, además, estás completamente equivocado, mi ropa interior es azul, resopló. Su sonrisa burlona se volvió descomunal. ¿Azul, eh? Me alegra saberlo, asintió. Claro que podría haber revisado su ropa en cualquier momento, pero ¿dónde estaba la gracia? Sería demasiado fácil. Temari parpadeó, dándose cuenta de repente de lo que le había hecho revelar, pero para su sorpresa, en lugar de enojarse o furia, suspiró y puso los ojos en blanco. «Eres un niño arrogante e inteligente, ¿alguna vez alguien te ha dicho eso?», respondió con la voz seca. «Algo así. Hay una Jonin que se preocupa mucho por mí siendo arrogante». Se encogió de hombros. «No me interesa tu vida sexual, niña», Temari lo entendió al instante y volvió a poner los ojos en blanco. «Ahora, puedo pasar. Quiero hablarte de lo que decías con tanta naturalidad sobre mí y mis hermanos». «Ah, y antes pensabas que estaba buenísimo», señaló Daiki, «pero claro, entra, no me importaría negarme a dejar entrar a una chica tan guapa en mi habitación, aunque sea temporalmente». Se apartó del marco de la puerta y se hizo a un lado, haciéndole un gesto para que lo hiciera. Temari entró y lo miró realmente sorprendida. «¿Cómo supiste eso?», preguntó sobresaltada. «Me lo acabas de decir», respondió con suficiencia. Ni siquiera necesitó revelar que le había leído el pensamiento antes. «Maldito mocoso de Konoha». Temari lo fulminó con la mirada una vez más, perdiendo esa fachada fría que tenía en su rostro. Sería divertido animarla, seguro. Temari negó con la cabeza y respiró hondo, recuperando la calma. Luego se detuvo y se quedó mirando, confundida, al ver el estado de su habitación durante su estancia. Siendo el hecho que estaba completamente vacío. «¿Qué demonios pasa con tu habitación?». Temari lo miró de forma extraña por encima del hombro. «¿Tiraste todos los muebles?». «De hecho, lo guardé en un espacio sellado», le informó Daiki al rubio. «Me estaba estorbando con el entrenamiento, ¿sabes? No puedo desperdiciar el valioso tiempo que puedo dedicar al entrenamiento», explicó, y apretó el puño mientras curvaba el brazo, haciendo que su bíceps resaltara con nitidez. Grande, redondo y poderoso, las venas, completamente visibles, que descendían resaltaban la fuerza de estos músculos ganados por el entrenamiento. «¿Estás entrenando en medio de un examen?», preguntó con incredulidad, pero sus ojos estaban fijos en su brazo, antes de que lograra apartar la mirada y levantarla para mirarlo a los ojos. «Claro que sí. No esperas que me quede sin hacer nada como un vago, ¿verdad?». Fue el turno de Daiki de mirarla con incredulidad. «¿En serio, sabes cuánto puedo hacer en 4 días?». 4 días bastaron para que sus estadísticas físicas subieran 2. Aunque, considerando lo difícil que era aumentarlas a medida que se fortalecía, pronto podrían bajar a 1 o incluso menos. Según sus cálculos, cuando alcanzara los 400, necesitaría más de una semana de entrenamiento de alta intensidad solo para subir un punto físico, si no más, y a partir de ahí solo sería más difícil. Y eso sin contar el hecho de que con sus clones podía dominar múltiples jutsus en solo 4 días. Sin embargo, necesitaba aprovechar cada día que tenía a su disposición. No podía desperdiciar ni uno sin obtener algo de él. De lo contrario, para cuando las cosas realmente empezaran a ir cuesta abajo, no podría seguir el ritmo. Temari levantó una ceja. «El descanso también es importante entre entrenamientos», señaló, especialmente con el hecho de que si este es como cualquier otro examen de Chunin, habrá un examen después de este con combate cuerpo a cuerpo, podría ser 1 contra 1 o incluso podría ser equipo contra equipo, y no creo que necesite explicar cuál sería malo para ti, estando completamente solo y todo. El descanso es importante para que los músculos y la fatiga se recuperen y el chakra recupere, asintió Daiki en acuerdo, aunque mi constitución es diferente a la de una persona promedio, solo necesito una fracción del tiempo que cualquier otra persona necesitaría, 1 hora en el mejor de los casos, para recuperarme de un entrenamiento intenso que te dejaría boquiabierto. Técnicamente hablando, ni siquiera necesitaba dormir. Isobu podía recargar su energía en cualquier momento y eliminar la fatiga física con facilidad.
O al menos, podía pasar muchísimo tiempo sin dormir gracias a eso si así lo deseaba. A él no le importaba, principalmente porque la fatiga mental todavía era algo que lo agotaba y lo sacaba de su juego, y en realidad le gustaba dormir. Especialmente porque hace poco compró un colchón realmente muy cómodo y sus sábanas eran de una seda suave y encantadora. ¿Quién dijo que solo los nobles y los punks de clanes ricos podían disfrutar de las mejores cosas de la vida? Hijo de puta, él era el Sanbi Jinchuiki, el señor Daiki-sama. Por muy bonito que sea que estés tan orgulloso de ser mi Jinchuriki, te estás desviando mucho del tema, dijo Isobu con expresión seria. Ah, cierto. A nadie le gusta un fanfarrón, bueno, de cualquier manera, no es mi problema si te arruinas a la larga. Temari se encogió de hombros, alejándose de él y mirando distraídamente la habitación vacía en la que estaban. Ahora, basta de sarcasmo y sarcasmo, vine aquí a hablar contigo por una razón. Si quieres verme desnudo, te costará caro, bromeó con un bufido, recorriendo su espalda con la mirada. Y sin contemplar la curvatura de sus caderas ni la curvatura de sus nalgas respingonas a través de su vestido. Sino que, más bien, al observar la forma plegada de su abanico gigante, pudo ver en profundidad la composición del arma. El metal estaba recubierto de mineral de viento, además. Ahora sabía lo suficiente como para reconocer su aspecto, ya que él mismo tenía algunas hojas hechas de ese material, y tenía grabados algunos sellos interesantes. Un trabajo chapucero, para ser sincero. Incluso el sello de Orochimaru era mucho más avanzado. La matriz del sello ni siquiera estaba bloqueada, pero era intuitiva y bastante interesante. Tras una inspección superficial, parecía que era un sello para amplificar el chakra del viento. Probablemente para compensar el hecho de que solo alrededor del 30% del metal de los fanáticos era mineral de chakra del viento. Cuando Temari se dio la vuelta, con los ojos en blanco ante su broma, ya había memorizado la matriz del sello y había tomado nota mental de mejorarla y editarla para hacer sellos que amplificaran todos los demás elementos mientras estaba en eso. Sería una buena referencia para descifrar el trabajo del sello dentro de las espadas Kiba. ¿Sabes? Eres un chico sexy, no voy a mentir, pero no eres tan sexy, se burló Temari. Ahora, dejemos de darle vueltas al tema. ¿Cómo sabes de mi hermano?, exigió. Daiki sonrió y abrió la boca. Gaara, no Kankuro antes de que me des largas otra vez. Ella lo interrumpió antes de que pudiera decir algo. ¿Era tan predecible? ¿O era ella tan lista? Supongo que ese chiste sobre que su pintura de guerra era maquillaje que le robó a la propia Temari tendría que guardarse para otra ocasión. Bueno, da igual, ¿por qué no lo hace? ¿Quién no sabe de tu hermano? Daiki puso los ojos en blanco y se cruzó de brazos. Cualquiera que sepa que es un Jinchuriki y sea inteligente sabe quiénes son los portadores de Biju. Por algo eran elementos disuasorios de guerra. Killer B, Yujito, Ann y Rossi estaban en los libros Bingo, por Dios. Y si le hacíamos caso a Fu, ella estaba en la versión IWA del libro Bingo. A ella le gustaba alardear de ese hecho a veces, ya que él no figuraba en ningún libro de Bingo oficial. Todavía. Diablos, tu hermano es el hazmerreír de siempre, añadió Daiki con un bufido. Al menos para él. ¿Una broma? ¿Gaara es una broma? Temari lo miró con los ojos como platos, atónita. Claro que sí. Daiki soltó una carcajada. Míralo. Si alguna vez existiera el ejemplo perfecto del fracaso de un Jinchuriki, tu hermano pequeño estaría en lo cierto. La mirada de asombro se desvaneció rápidamente y Temari lo fulminó con la mirada. Gaara es el arma más poderosa de la aldea oculta de la arena, el único capaz de derrotarlo es nuestro padre, el Kazekage. Escupió enojada. La falta de respeto hacia su hermano menor provocó en ella lo que parecía ser una furia protectora. Estabas presumiendo con tus amiguitos de hoja antes en el comedor y lanzándole pullas, no creas que no me di cuenta, pero no eres nada comparado con Gaara, es casi invencible, y no es alguien a quien un simple genin de hoja podría siquiera aspirar a arañar. El hecho de que sea la mayor arma de tu aldea, siendo tan débil es lo más gracioso de todo, hace que tu aldea parezca un circo gigante, replicó Daiki, levantando la barbilla hacia ella desafiante, animándola, y tu padre, el Kazekage, es el gran payaso principal, con su gran nariz roja y todo, Hong Kong. Temari se tambaleó buscando palabras para contraatacar, pero el insulto que lanzó contra su aldea, su hermano y su padre la dejó atónita. ¿De dónde sacas eso? Creo que serías mejor para sacarme de cosas sexys, replicó Daiki, además, obviamente no puedes decirme que no lo ves, pareces una chica inteligente. ¿Ves qué?
Ella apretó los dientes y le ordenó que revelara. Vamos, dime qué respuesta obvia. Parece que me estoy perdiendo, pequeño tonto demasiado cachondo. Lo tiene tatuado en la maldita frente. Si eso no fue un grito de auxilio, no sé qué es, respondió con una burla. Cariño, tu hermano es un psicópata por pura soledad y por cuestionarse su valía toda la vida. Eso les pasa a los niños que son evitados y tratados como demonios toda la vida. Y es débil, mental y físicamente, depende del poder de su Biju, y eso no me servirá de nada. Temari no respondió. Tenía las manos apretadas a los costados con tanta fuerza que le temblaban y seguía mirándolo fijamente, pero no tenía palabras para rebatirlo. Él podía ver la comprensión en sus ojos. Por supuesto, no es tu culpa, y tampoco la de tus aldeas en realidad. Daiki se encogió de hombros. El querido viejo papá Kazekage tiene la culpa, tanto por la broma en la que se ha convertido tu aldea como por la risa que tiene cualquiera de arriba sobre que tu hermano es un arma definitiva. Joder, ese idiota de raza envió a Pakura a la muerte, prácticamente el ninja más fuerte de Suna excepto él mismo. La rubia de coleta color arena hizo una mueca. Tu hermano es un Jinchuriki fracasado porque no controla el poder de su Biju, sino que este lo controla a él, insistió Daiki. ¿Sabes qué necesitas para controlar el poder de un Biju? Fuerza de voluntad. Es simple, pero algo de lo que tu hermano pequeño carece por completo, porque no tiene nada, está completamente solo en el mundo. Por lo tanto, no tiene nada por lo que valga la pena luchar aparte de sí mismo, no tiene aficiones, no puede dormir por culpa de ese sello de mala calidad que contiene alcohola única y no tiene a nadie que le haga vivir, y por eso, solo tiene una fracción de la fuerza que tendría, y así, ni siquiera se acerca a mí. Sus palabras sacudieron tanto a Temari que la rubia retrocedió un paso. ¿Cómo sabes todo esto? No pudo evitar preguntar en un susurro. Parecía que las verdades que le había soltado la habían conmovido profundamente. Bueno, fue ella quien vino aquí exigiendo respuestas tras unas cuantas burlas y fanfarronerías. Por favor, no es sorprendente saberlo en absoluto. Daiki puso los ojos en blanco. Todos en tu aldea lo saben, así que cualquier visitante lo aprende fácilmente, y todos en las naciones elementales saben que tu padre es tan patético que el daimyo del viento viene a Konoha para solicitar misiones. Por otra parte, ¿cómo se puede esperar que un payaso lidere una aldea entera de decenas de miles cuando ni siquiera puede cuidar de su propio maldito hijo? Los ojos de Temari se horrorizaron por unos segundos ante sus palabras. Antes de cerrar los ojos por un momento, respirar hondo y centrarse. Molestamente, tus palabras no están mal. Hace tiempo que estoy descontenta con el trato de Gaara, y tus palabras tienen mérito detrás de ellas, admitió, y luego se cruzó de brazos y lo miró fijamente a los ojos. Por muy cierto que haya sido mucho, Gaara tiene todo el poder del Shukaku a su alcance y la defensa. Definitiva, aún no has proporcionado ninguna prueba de tu fuerza y habilidad para vencerlo, solo hablaste mucho. Su autocontrol era bastante impresionante. Si termino peleando con Gaara, con gusto demostraré cuánto más fuerte soy que él. Daiki se encogió de hombros. A menos que, ¿quieres hacerme demostrar mi fuerza aquí y ahora? En respuesta, Temari sonrió. Finalmente, eso es lo que vine aquí en primer lugar, una pequeña prueba para ver si eres todo charlatanería o no. Su mano subió por encima de su hombro agarrando la pesada base de metal de su abanico y luego, en un borrón, lo tiró sobre su hombro y lo lanzó hacia él. Un solo paso atrás le permitió pasar justo por donde había estado su rostro hacía un momento. Oh, no está mal. Daiki parpadeó y se encontró halagándolo. Según sus cálculos, con la cantidad de metal comprimido en ese ventilador gigante, y su tamaño, debía pesar al menos 150 libras, y lo hizo girar como si fuera una barra de luz a velocidades vertiginosas. Los ojos de Temari se entrecerraron y no dijo nada. En lugar de eso, palmeó la base del abanico gigante con su otra mano y lo giró expertamente como un bastón con ambas manos como la pala de un helicóptero y atacó a él en una descarga cegadoramente rápida de golpes cuerpo a cuerpo. Era impresionantemente fuerte, rápida y hábil en el combate cuerpo a cuerpo para una especialista de largo alcance, eso era seguro. Sin embargo, a pesar de eso, Daiki apenas se movió un centímetro de donde estaba mientras se agachaba y esquivaba sus golpes. Él era mucho más rápido que ella y podía ver el siguiente movimiento antes de que ella comenzara a hacerlo. Tampoco era un tipo tan agradable como para dejar que una chica de otro pueblo lo atacara en su propio pueblo sin consecuencias. O en cualquier otro pueblo, para el caso. También podría, por ejemplo, sellar sus pesos en un instante, volviéndose 20.000 libras más liviano. Se agachó ante un golpe y luego se movió.
Los ojos de Temari se abrieron mientras él desapareció por completo de su vista, así de rápido se movía. Y entonces un sonido desgarrador llenó la habitación y Daiki apareció detrás de ella, con un familiar vestido rosa pálido en la mano. La observaba desde atrás con una sonrisa burlona. Sus ojos contemplaban con avidez su trasero firme y redondo, vestido únicamente con una malla de rejilla y una tanga azul cielo que le sentaba de maravilla en las caderas. A Temari le tomó un segundo darse cuenta de lo que pasó y se dio la vuelta, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. ¿Tú, cómo? Se quedó boquiabierta, sin siquiera molestarse en cubrirse el frente y mostrarle sus pechos casi completamente desnudos, grandes y alegres melones cremosos rematados con pezones de color rosa cereza que asomaban a través de la red de pesca. Solo soy así de fa, comenzó a responder, con los ojos puestos en sus pechos y memorizando su forma y cada contorno. Él inclinó la cabeza hacia un lado mientras Temari intentaba golpearle la cabeza con su abanico mientras él estaba ocupado respondiendo y mirando sus pechos. TCH. Chasqueó la lengua con fastidio. Bueno, no eres tímido, eso seguro. Daiki rió. Ella aprovechó su distracción para mirarla con lujuria y responderle para intentar romperle la cabeza. Bien por ella. Soy una kunoichi, y no una de esas niñas con las que andas y que se encierran o se avergüenzan por un poco de desnudez, resopló Temari, estrellando su abanico contra el suelo junto a ella y apoyándose en él. Parece que no solo hablas, supongo, no es que este pequeño combate haya sido tan impresionante, soy una especialista en ninjutsu, solo soy lo suficientemente buena de cerca como para salir adelante. ¿Sabes? En realidad no es tan difícil elogiar a la gente, resopló Daiki, como por ejemplo, oye Temari, tienes unas tetas realmente bonitas, se ven muy suaves y apuesto a que se sentirían muy bien en mis manos. Tendrás que preguntártelo. Temari puso los ojos en blanco y luego extendió la mano, dame mi vestido. ¿Qué tal si no? Replicó Daiki, levantándolo y haciéndolo girar distraídamente en el aire sobre su cabeza. Creo que me lo quedo. Temari lo miró fijamente un momento, antes de resoplar. Como sea, ya hice lo que vine a hacer, respondió. Se dio la vuelta con valentía y caminó hacia la puerta, abriéndola, sin importarle en absoluto estar casi desnuda. Se detuvo justo antes de salir y lo miró por encima del hombro. Quédate con el vestido si quieres, podría hacer que tus últimos sueños sean memorables antes de que Gaara te aplaste después de provocarlo como lo hiciste. Ahora te tiene en la mira. Y entonces, con valentía, abandonó la habitación y caminó por el pasillo hacia la suya. Daiki la observaba directamente a través de las paredes. Parpadeó. No esperaba que sucediera así cuando le quitó el vestido. Claro que no tenía que ir muy lejos para llegar a su habitación, y no había nadie cerca para verla, sobre todo porque sus hermanos no estaban allí. Bueno, ella era interesante. Por impresionantes que fueran sus tetas y su culo, Daiki se encontró aún más impresionado por su capacidad de recuperación mental, le lanzó unas cuantas bombas de revelación y ella, aunque inicialmente estaba sorprendida y abrumada, recuperó rápidamente la calma. Riéndose, se acercó y cerró la puerta, examinando distraídamente el vestido que tenía en las manos. Qué divertido, reflexionó. En ese momento, hubo una bocanada de humo a su lado y Daiki levantó la vista del vestido rosa pálido que tenía en las manos para mirarlo con sorpresa. Cuando el humo se disipó, apareció a la vista un familiar camaleón de escamas rosadas. Aunque era mucho más pequeño de lo habitual. ¿Toca? Daiki parpadeó sorprendido. ¿Por qué eres tan pequeño? Porque me apetecía, y obviamente no podía entrar en un espacio tan estrecho con mi tamaño completo, ¿no? Respondió Toka como si fuera obvio. Con mi tamaño habitual no sería precisamente bueno con el sigilo y la infiltración, ¿verdad? ¿Puedes cambiar de talla? Daiki abrió mucho los ojos. Era obvio, con ella allí, pero era muy interesante saberlo. Un elemento básico del clan camaleón, aunque solo podemos encogernos y volver a nuestro tamaño original. Es una aplicación inversa del mismo jutsu que suelen usar los Akimichi de tu aldea, dijo Toka encogiéndose de hombros. Algo que sin duda aprenderás en el futuro, cuando puedas igualar la capacidad sensorial de los cachorros de nuestro clan, sin depender de esos ojos tontos tuyos. Vaya, qué bien, se le ocurrían muchas formas de usar ese tipo de cosas. ¿Estás celosa de no tener unos ojos tan rudos como los míos? Se burló de ella. Toka puso los ojos en blanco y se burló. Para nada, a diferencia de ti no necesito depender de una muleta para algo tan simple, respondió. Justo en el orgullo. Daiki tosió. Entonces, ¿qué pasa? Cambió de tema, sin ninguna razón, simplemente tenía ganas.
100% verdad. Totalmente. Volvió a poner los ojos en blanco, pero no lo regañó, sino que se acercó y saltó a su hombro, acomodándose cómodamente. En ese momento, medía como mucho unos 25 centímetros. Muéstrame la mano, le ordenó. ¡Qué princesita lagartija más exigente! Daiki hizo lo que le pidió y levantó la mano. Entonces, ¿por qué? Comenzó a preguntar, solo para que sus ojos se agrandaran cuando ella abrió la boca, extendió su larga lengua y dejó caer una pequeña piedra verde brillante en su palma, esto es. Se quedó boquiabierto en estado de shock. Me tomé la libertad de agarrar la piedra que querías de ese hurón, y como planeaste, dejé un pequeño fragmento dentro de la molesta bestia para mantenerla con vida, explicó Toka, pensé que me ahorraría la molestia de traerla de vuelta aquí y luego llevármela como pretendías inicialmente. Daiki no dijo nada y se quedó mirando conmocionado el fragmento de la piedra de gelel que tenía en la mano. Luego, lentamente, empezó a reírse entre dientes y, al poco tiempo, echó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada que resonó por toda la habitación, rebotando en las paredes y reverberando, siniestramente. Veo por tu risa demente que estás contento, comentó Toka distraídamente, haciéndolo callar. Oye, mi risa es poderosa e intimidante, no demente. Gruñó. ¿Sigues diciéndote eso? Resopló el camaleón rosa. Por cierto, ese clan fue un desafío decente de encontrar, aunque los encontramos viajando por la tierra de los ríos, y curiosamente, no muy lejos de ellos, me topé con un extraño templo antiguo que el anciano del que me hablaste parecía estar tratando de evitar. Los ojos de Daiki se abrieron de par en par. Espera, no está en otro continente, está aquí. Pensó, sorprendido. Y no solo eso, sino que también estaba en la maldita tierra de los ríos. ¿Qué carajo? ¿En serio, qué demonios pasaba con la tierra de los ríos y todas esas cosas buenas que había allí? Deberían cambiarle el nombre a la tierra del botín, por Dios. Esto es bueno. Daiki no pudo evitar soltar otra risa ominosa, aunque no demente. Cuando logró que Isobu sorbiera el Ryumakyu, también pudo ir tras las venas de piedra gelel, que también deberían ser comparables al propio Ryumakyu. Con el Ryumaku y las venas de piedra gelel, quizás no podría convertirse en rival para Kurama. Es poco probable, según tus recuerdos, aunque ambos juntos me darán un gran impulso, creo que, en el mejor de los casos, obtendré un poder comparable al de Chomei, y como sabes, Chomei no se acerca al poder de Kurama. Isobu desvaneció esas esperanzas. Sí, Chomei recibió una paliza de Kurama, incluso con Son Goku, Saiken, Kokuo, Matatabi y el propio Isobu respaldándolos. Y eso era solo la mitad del poder de Kurama. Aún así, eso representaría un salto significativo en poder. Y siempre había otras vías por explorar. Por ahora, sin embargo, era hora de poner en marcha más planes. Como sellar este fragmento de Gelel dentro de su sello estelar celestial. Su chakra había cambiado de color nuevamente. Originalmente, por muy cliché que sonara, su chakra era de un azul cian claro. Resulta irónico, considerando que le disgustaba el azul claro porque le daba dolores de cabeza en su otra vida si lo miraba demasiado tiempo. En realidad no era un mal color, pero no le gustaban grandes franjas y lo prefería simplemente para adornos y cosas así. Cuando se convirtió en el Jinchuriki de Isobu y sus espirales de chakra quedaron constantemente expuestas a las de Isobu, su chakra no solo se volvió más denso, sino que se oscureció y se volvió azul oscuro. Mucho más su estilo. Cuando obtuvo el sello maldito y absorbió todo el chakra del fragmento de alma de Orochimaru, su chakra se oscureció una vez más, volviéndose de un color púrpura real. Que luego se volvió de un púrpura aún más oscuro después de remodelar el sello maldito en el sello de la estrella celestial. Ahora, sin embargo, horas después de su encuentro con Temari Toka regresó a él, el color de su chakra había cambiado radicalmente una vez más. Ahora, después de sellar la piedra o más bien el fragmento de Gelel en el sello estelar celestial en su hombro y colocarlo de la misma manera que el chakra estelar, el color del propio chakra de Daiki había cambiado a un verde oscuro que parecía casi bordear el gris. Verde madera, en realidad. Isobu lo corrigió amablemente mientras permanecía en medio de la habitación que le habían asignado para los próximos días, con una llamarada de chakra cubriendo su mano y examinándola con interés. ¿Madera verde, eh? No es un mal nombre para el chakra de un ninja de la hoja. Daiki resopló divertido. Aún así, no era como si pudiera quejarse en absoluto. No era que el cambio de color de su chakra fuera algo malo. Al contrario, se había vuelto aún más denso y poderoso, y además, mucho más fácil de controlar.
Supuso que eso tenía sentido considerando que el perdedor Aido aprendió a controlar el poder de la piedra de Hell extremadamente rápido después de obtenerla. Y no era solo su chakra el que se sentía más fuerte y fácil de controlar. Su propio cuerpo parecía haberse fortalecido bastante en las últimas horas, tras acostumbrarse al flujo de poder del fragmento de Hell. Y su capacidad de curación también se incrementó enormemente. Se había cortado la mano hacía poco para comprobarlo, y se había curado en segundos. El factor de curación Jinchuriki más la regeneración del fragmento de Hell, que era comparable al de Naruto en la otra línea de tiempo, formaban una combinación potente. Honestamente, tenía muchísima curiosidad por ver cómo se reflejaba en su pantalla de estado y ver si realmente había aumentado o si siquiera aparecería, porque cuando usaba sus formas de capa Jinchuriki, su pantalla de estado nunca reflejaba eso. Fue extraño. Aún quedan muchas preguntas sin respuesta al respecto. Estado, pensó, sacudiendo la cabeza. Nombre. Daiki Yurei edad. 13 capacidad de chakra. 170, 000, 170, 000, caje de nivel bajo fuerza. 198. Resistencia. 275. Durabilidad. 197. Agilidad. 197. Taijutsu. 205, 500 ninjutsu. 290, 500 genjutsu. 45, 500 bukijutsu. 120, 500 control de chakras. 259, 500 afinidades de los chakras. Rayo, avanzado. Ruge con el poder del trueno. Agua, experto. El mar se abre ante ti. Fuinjutsu, avanzado. La respiración se entrecorta. Su capacidad de chakra había aumentado casi 10.000 en los últimos días, un pequeño salto considerable comparado con el enorme aumento que había obtenido en su breve encuentro con Orochimaru. Claro que eso no se debía solo al fragmento de Hell, el chakra estelar, el chakra de Isobu y sus ojos, lo que aseguraba que su capacidad de chakra creciera constantemente. Y por supuesto, tenía un montón de clones de sombra entrenándolo en ese momento, lo que hizo que su capacidad de chakra creciera a través del entrenamiento. Aún así, incluso con todo eso, el crecimiento era notable desde la noche anterior, él lo sabía. Y además, curiosamente, sus habilidades físicas habían mejorado, al igual que su control de chakra. Cada una había aumentado aproximadamente 20 puntos, según sus cálculos, tras obtener el fragmento de Hell. Eso fue genial. Fueron semanas de entrenamiento. Estuvo cerca de superar los 200 en la mayoría de sus capacidades físicas y cerca de los 300 en resistencia. Soy un completo monstruo. Dijo Daiki sonriendo mientras miraba la pantalla de estado. Bueno, supongo que llegarás allí. Dale unos años y quizá te permita decirlo con sinceridad, intervino Isobu. Daiki parpadeó. ¿Y quién te hizo el título de policía bestia? Preguntó con un bufido. Soy una bestia con cola, ¿recuerdas? Está en el nombre. Ahora mismo, me temo, Daiki, solo puedes afirmar ser una bestia por poder gracias a mí, no por mérito propio. Qué lástima, qué triste. Respondió Isobu con suficiencia. ¿Sabes? Te hicieron pasar por el más amable y educado de los 9, respondió Daiki con un puchero, pero lo único que haces es intimidarme, se quejó. Soy el amable y educado, ya sabes lo locos que están mis hermanos, replicó Isobu, y solo estoy cumpliendo con mi deber cívico de desinflar un poco ese ego aquí y allá antes de que te infle tanto la cabeza que salgas volando al espacio. Antes de que Daiki pudiera pensar en algo para contraatacar, Isobu tosió. De todos modos, no es solo el poder de tu chakra y tus habilidades lo que ha aumentado, probablemente no puedas decírtelo ahora mismo, pero yo soy el chakra mismo que ha tomado forma y tu chakra es parte de tu misma fuerza vital, dijo el Biju de 3 colas. ¿Y entonces a qué te refieres? Preguntó Daiki. Ya tenía una idea bastante clara, claro, pues quizá esa fue la razón principal por la que eligió este fragmento de Hell, pero no podía confirmar con exactitud si funcionaba. Isobu aparentemente pudo. La energía de Hell no es exactamente chakra. Se asemeja más a la energía natural que absorbe tu sello estelar celestial, aunque no puedo estar completamente seguro hasta que aprendamos a percibir la energía natural, continuó Isobu. Aún así, es increíblemente pura y, al aumentar tu chakra, también aumenta tu fuerza vital. Desde ayer, calculo que tu edad máxima de vida ha aumentado en casi 1 año y 8 meses, si tuviera que precisar la cifra, y aumentará esa misma cantidad a diario mientras ese fragmento de tu sello siga transmitiéndote su energía. Fue muy bueno saberlo.
Y significaba que recuperaría la esperanza de vida que había perdido con el agua del héroe, aproximadamente 10 años, en poco más de 2 semanas. 8 meses por día, lo que sería más o menos entre 2900 y 3000 en un año, lo que en meses equivaldría a unos 120 años. Muy diferente a cómo funcionaba en la otra línea temporal. Quizás un cambio porque este era un universo diferente. Pero entonces, eso tampoco tenía mucho sentido. La piedra completa tiene sus inconvenientes. Teóricamente, la energía pura adquiere una forma mutada, al igual que el sello maldito, lo cual es otra razón por la que supongo que es similar a la energía natural, y Sobu aparentemente ya tenía una respuesta. No estás usando todo el poder de la piedra, sino que purificas y filtras su energía para convertirla en la tuya, obteniendo solo cualidades beneficiosas, aunque a costa de cierta fuerza instantánea. En este sentido, es más parecido a extraer de ese fragmento y convertir tu chakra en el propio chakra gelel, una fuente propia que crece desde la base. Quizás en el futuro tu chakra tenga propiedades curativas innatas. Tiene sentido, después de todo, no siento nada parecido a una transformación proveniente de mi energía, reflexionó Daiki, cruzándose de brazos pensativo. Y no sería tan difícil usar y transformarse si fuera algo parecido al sello maldito. Después de todo, Sasuke podía usar su transformación de nivel 2 sin entrenamiento alguno, simplemente usando más el sello maldito. Él no era del tipo que alababa su propia fama. Sí lo eres, dijo Isobu con expresión seria. Pero, si él mismo lo decía, era bastante hábil. Y contaba con el apoyo de Isobu. Entre los dos, si hubiera habido una transformación, la habrían descubierto enseguida. Como no lo habían hecho, tenía sentido que Daiki no tuviera una transformación proveniente de la energía. Como debe ser, las únicas transformaciones que necesita son mis formas, añadió Isobu. Daiki estuvo totalmente de acuerdo con eso. Además, si se transformara en algún extraño murciélago mutado o lobo, su capa de chakra y demás se verían mucho menos épicos. Diablos, si ganara pelaje o algo así, la gente probablemente ni siquiera podría ver los increíbles tatuajes que obtuvo de su sello de la estrella celestial. Esperar. ¿Qué pasa con el modo sabio? Preguntó Daiki. Eso es menos una transformación y más una mejora de tu forma base. Lo aprueban. El modo sabio Biju es algo que definitivamente deberíamos adquirir en el futuro, si podemos, respondió Isobu. Uf. Por cierto, tus cálculos fueron un completo error. En un año acumularías 243 años de fuerza vital, añadió el enorme Biju Tortuga. Deberías ir un poco más despacio al calcular mentalmente. Claro que, incluso dominar las tablas de multiplicar es una hazaña enorme, considerando que toda tu capacidad mental gira en torno a tu valioso esfuerzo y a aprender a golpear más fuerte. Oye. Daiki entrecerró los ojos. Puedes insultarme todo lo que quieras, amigo. Sé que me quieres de verdad, pero cuida tu tono cuando hablas del estilo de vida más sagrado. Lo peor de todo es que realmente lo adoras, gimió Isobu. Konoha debería esperar que el Sandaime Hokage sobreviva a esta pequeña invasión que se avecina, de lo contrario se verán obligados a adoptar una religión completamente nueva y un posible culto. Daiki abrió la boca para responder, antes de hacer una pausa. En realidad no es una mala idea, reflexionó. Isobu se calló instantáneamente. Sí, me gusta, si me convierto en Hokage, haré que la rutina sea obligatoria para todos los ninjas y ninjas en entrenamiento, realmente mejoraré el rendimiento de mis secuaces ninja, asintió Daiki para sí mismo, de esa manera serán mucho más útiles en el futuro en lugar de solo zorraje que tendré que desperdiciar energía protegiendo si las cosas se convierten en una gran guerra como lo hicieron en la otra línea de tiempo. Debería practicar lo que predico y cuidar lo que digo. Isobu gimió, derrotado. ¿Ya terminaste? La voz de Toka lo sacó de su conversación mental. Daiki miró hacia el extremo opuesto de la habitación, donde había una cama individual presionada contra la pared y un familiar camaleón de escamas rosadas descansaba sobre su almohada en su forma encogida. Más o menos. Se encogió de hombros. En realidad, no estaba seguro de por qué se había quedado. Generalmente, cada vez que terminaba una tarea para él o terminaba de entrenar con él, desaparecía de vuelta a su tierra natal. Bien, asintió simplemente, debo decir que ver tu rostro cambiar a través de una variedad de expresiones ridículas fue bastante nauseabundo, en un momento incluso tuviste una sonrisa bastante horrible en tu cara que no se vería fuera de lugar en el rostro de un asesino en serie. ¡Ay! Soy un asesino en serie, le dijo con cara seria.
Honestamente, había perdido la cuenta de cuántas personas había matado, pero apostaba a que, al menos, a esas alturas eran más de 100. Los bandidos eran unos completos payasos que nunca aprendían, incluso cuando realizaban misiones menores de rango de fuera de la aldea, no era tan raro encontrarse con algunos de ellos. Eran como cucarachas, para ser honesto, no eran una amenaza en absoluto, pero justo cuando pensabas que las habías eliminado, unas cuantas más aparecían fuera de las vías y merodeaban por los bosques en busca de viajeros. Lo que nunca funcionó bien para ellos, porque tendían a ser aplastados por cualquier shinobi que pasara por allí si se cruzaban con ellos. Supongo que es un poco cierto, aunque hay una diferencia, reflexionó Toka perezosamente, aún así, te aconsejo que no muestres caras así delante de la población femenina, seguramente no podrás atraer a una pareja con una expresión tan espantosa. Créeme, no tengo ningún problema en ese aspecto. Daiki puso los ojos en blanco, bueno, quizás. Claro, le faltaba algo de romance y solo tenía una cita para tener sexo y una mujer mayor y atractiva ofreciéndose a acostárselo si hacía algo épico por ella. Incluso Naruto y Sasuke tenían chicas reales interesadas en el romance y una relación adecuada y amorosa con ellos. Ah. Qué deprimente. Entonces, ¿hay alguna razón por la que sigues por aquí? Preguntó Daiki, sacudiendo la cabeza y apartando esos pensamientos de su mente antes de deprimirse tanto que empezó a escuchar baladas country y canciones sobre el desamor, y luego abrió los botes de helado. ¿Te preocupa que siga aquí? Preguntó Toka en lugar de responder. No, me gusta tenerte cerca a pesar de lo perra que eres conmigo, se encogió de hombros, solo tengo curiosidad, ya que sueles irte cuando sientes que ya hiciste lo que debías hacer. Quizás no sería tan perra como lo dices tan crudamente si no fueras un musculoso incompetente. Toka puso los ojos en blanco. En cuanto a por qué estoy aquí, no tengo obligaciones en el clan y tengo algo de tiempo libre, y pronto participarás en un combate competitivo, ¿no? Pensé quedarme un rato para ver al invocador elegido por el gran clan Camaleón mostrar su poder a los demás y disfrutar. Además, añadió antes de que él pudiera decir nada más, mirándolo con seriedad, tuviste un encontronazo con el invocador principal y titular del contrato del clan Serpiente. Padre desea vigilar la situación, por si acaso el abuelo se ve obligado a luchar contra ti. ¿Cierto, no? Manda era su abuelo. De hecho, tenía un pedigrí impresionante. Hija de quien se convertiría en una de las invocaciones principales de Pain y nieta de la bestia de invocación personal del Sannin Serpiente. Está bien, siéntete libre de quedarte todo el tiempo que quieras. Daiki se encogió de hombros, personalmente, no estaba tan entusiasmado con las invocaciones de serpiente, las de camaleón eran claramente superiores, de hecho, eso me recuerda, le di otra misión de búsqueda a tu clan para encontrar algo para mí hace casi 2 días, ¿cómo es eso? ¿El cadáver de Lucia, sí? Toka lo interrumpió. Ya lo encontramos. Después de todo, ya sabías su ubicación. Lo hemos estado guardando por ahora, ya que estabas ocupado y no queríamos dejarlo en tu propiedad. Los ojos de Daiki se abrieron de par en par. ¿Lo encontraste? Jadeó, y una enorme sonrisa se extendió por su rostro. Los chameleons realmente fueron los mejores, sin duda. Sí, aunque está en muy mal estado, Toka se encogió de hombros. No se ha descompuesto demasiado, pero ha sido parcialmente devorado por la fauna acuática del río Naka y lo que queda del cadáver está bastante empapado. Además, le faltan ojos. Para ser sincera, no tengo ni idea de por qué lo querías. Sin el Sharingan, el cadáver de un Uchiha es bastante inútil. Déjame preocuparme por eso, Daiki la despidió con un gesto, puedes traerlo aquí. Supongo, dame un momento, coincidió Toka y, un segundo después, desapareció en una nube de humo. Daiki no esperó mucho. Pasó apenas un minuto como máximo antes de que otra bocanada de humo significara el regreso de Toka. Ella era así de prudente. Cuando el humo se disipó, fue para mostrar a Toka todavía en su forma en miniatura, de pie junto a un trozo de grasa hinchada y empapada. Daiki hizo una mueca. A todos los efectos, Shisui Uchiha había sido un chico bastante guapo. Por lo que recordaba, tenía el aspecto de chico guapo de un Uchiha típico, pero al mismo tiempo, sus rasgos eran más masculinos que, digamos, los de Sasuke. Ahora, él, o más bien lo que quedaba de él, parecía más bien un tumor de piel gordo e hinchado que parecía filtrar una repugnante sustancia acuosa por todos y cada uno de los poros. Y eso sin mencionar el hecho de que había toneladas de grandes rasgaduras en el cuerpo por toda la superficie, como si toneladas de criaturas hubieran empezado a mordisquearlo de vez en cuando.
Era un milagro que no se hubiera convertido en un esqueleto. Pero claro, Shisui tenía una constitución diferente a la de una persona normal. Estaba cerca de un shinobi de clase S cuando murió. Su cuerpo era mucho más resistente que el de una persona promedio y su descomposición tardaba más tiempo. Aún así, no era precisamente una vista bonita. Y era un aspecto horrible para un tipo tan genial. Todavía no entiendo qué bien te hará este cuerpo, reflexionó Toka, lanzándole una mirada indiferente, a menos que te hayas vuelto un científico loco como el poseedor del contrato de la serpiente y planees clonar a este Uchiha. No, nada de eso, respondió Daiki, con la mirada fija en el cadáver. Sus ojos rojo escarlata brillaron y miró dentro del cuerpo, asimilando su contenido. Maldita sea, ya no estaba medio empapado, ¿verdad? Eso tendría que desaparecer. ¿Recuerdas lo que te conté sobre mi armadura infinita? Preguntó, agachándose sobre el cuerpo y presionándolo con la mano. Se concentró, extendiendo su chakra por el cuerpo y atrayendo el agua del cadáver. Hacía tiempo que había aprendido lo que debía hacer al usar la fuerza vital pura para reparar un cuerpo. El contenido de la técnica de esos 4 payasos para revivir a su maestro Seimi le había sido explicado a partir de su botín. En el proceso de regeneración del cuerpo, se eliminarían todas las impurezas que se habían arraigado, incluyendo insectos y similares que lo habían infestado. Aún así, debía de haber una docena de galones de agua dentro de este cadáver. Uf. Era un milagro que no hubiera estallado, pero suponía que también podía atribuirlo a la fuerza de Shisui antes de morir. Por si acaso, sacaría el agua. Sí, absorber chakra y convertirlo en fuerza vital. ¿Cómo podría olvidarlo con un nombre tan ridículo? Toka resopló y puso los ojos en blanco, luego se acercó, se subió a su hombro y se acostó, observando lo que hacía. Sí, sonrió levemente Daiki mientras guiaba el agua del cadáver hacia arriba y hacia afuera por una de las grandes grietas en la carne del cadáver. Si bien carezco del jutsu de resurrección que sacará un alma del más allá, usando la fuerza vital, puedo hacer lo que querían, y mucho mejor que esos tipos gracias a mis ojos. De hecho, el jutsu utilizado para la transferencia de fuerza vital no era realmente un jutsu, sino simplemente una función de la armadura infinita. Un sello. Un sello que había roto hacía tiempo. Conocía sus funciones y podía hacerlo mejor con la vista. Especialmente en conjunción con quizás su jutsu más utilizado de todos. ¿Y qué esperaban lograr? Preguntó Toka. ¿Algún tipo de jutsu de resurrección, como el Edo Tensei de tu aldea? Ya me imagino que ustedes también lo sabrían, resopló Daiki. Pero sí, en ese sentido. Básicamente, con suficiente fuerza vital, es posible regenerar un cadáver que es poco más que un esqueleto, devolviéndole la salud y la vida. Ya veo, dijo Toka simplemente y nada más. Siempre la dama lagarto serena, ¿eh? Ella se quedó en silencio por un momento mientras él trabajaba, digiriendo lo que decía, entonces deseas regenerar el Sharingan y apropiártelo. Preguntó Toka un momento después, dando en el clavo. Más o menos. Daiki asintió. El Sharingan es una herramienta poderosa, sin duda, ¿pero por qué? ¿Planeas reemplazar esos ojos que tienes ahora, los Shinkugan que llamas? Preguntó a continuación. Te lo desaconsejó. Las habilidades en general, especialmente las sensoriales y el hecho de que mejoran tu capacidad analítica, superan los beneficios del Sharingan, en mi opinión. No te preocupes, no voy a renunciar al Shinkugan, es mucho mejor que el Sharingan, le aseguró Daiki, simplemente planeo fusionar el Sharingan con mi Shinkugan con Fuinjutsu, solo que aún no he podido hacer el sello. Hasta ahora no había sido precisamente una prioridad. Ya tenía una idea aproximada de cómo lo haría, fíjate, con el sello de los 4 símbolos, el sello del filtro de chakras y algunas de las aplicaciones de su sello de la estrella celestial mejorado. ¿Y cómo lo harás? Me pregunto. Toka tarareó, y con la vista periférica vio que sus labios se estiraban en una sonrisa burlona. ¿Planeas arrancarte los ojos para grabar los sellos en ellos? Daiki no dijo nada. Los ojos de Toka se abrieron de par en par. ¿En serio? Exclamó, antes de estallar en carcajadas. Dios mío. Eres un bufón que haría lo que fuera por hacerse más fuerte. Aunque, al menos, un bufón divertido. Daiki resistió el impulso de decirle que había una delgada línea entre algo estúpido y algo genial. La cuestión era si funcionaba o no. Pero él simplemente dejaría que su trabajo fuera toda la prueba que necesitaba y se lo mostraría. Más tarde, cuando finalmente lo logró. Aún así, consideró la idea de crear un sello alrededor de sus ojos, conectándolos a sus sienes en lugar de a los ojos mismos.
Pero pensó que eso debilitaría la conexión y que sería más fuerte si los fusionaba. Y en realidad podría conducir a un mejor resultado. Si sellaba el producto final a su genoma, haciéndolo verdaderamente parte de su linaje y capaz de transmitirse de generación en generación, eso sería algo que tomaría mucho más tiempo. Aún no era lo suficientemente bueno para hacer algo así. Sacudió la cabeza cuando la última gota de agua se desprendió y se desvió para unirse al resto, formando una gran esfera de agua casi tan alta como el que flotaba ociosamente en el aire bajo su control. Últimamente se estaba volviendo muy bueno manipulando el agua. Mejoraba cada día, cada segundo, incluso teniendo en cuenta que tenía clones entrenando con ella en ese preciso instante. Bien, entonces, que empiece el espectáculo, dijo Daiki unos momentos después, tras vaciar el agua por el desagüe de la ducha de su habitación, agachándose de nuevo sobre el cuerpo, que ahora era un trozo de carne, ahora mucho más delgado. Hizo un sello con una sola mano. Jutsu de palma mística, entonó, mientras un familiar chakra curativo, cálido y verde, se formaba alrededor de sus manos. Y entonces se concentró y extrajo la enorme cantidad de fuerza vital almacenada en la armadura infinita. Además de absorber cualquier chakra que se le presentara, Isobu la añadía constantemente, y según sus cálculos, en cuanto a volumen, habían almacenado suficiente chakra para rivalizar con el de su hermano de 2 colas, Matatami. Sus ojos brillaron con tanta intensidad que la habitación se tiñó de un rojo intenso, y moldeó la fuerza vital en sus manos. El aura verde, suave y cálida de su jutsu de palma mística se convirtió en una astilla pura y brillante. Presionó sus manos sobre el cuerpo de Shisui y las liberó, dirigiendo la pura fuerza vital curativa hacia el cadáver. Y al instante, ante sus propios ojos, observó cómo el tiempo mismo parecía retroceder rápidamente para el cuerpo. La piel hinchada se encogía, se tensaba, pasando de un gris pálido y húmedo a una piel cálida y cremosa. Las heridas en todo el cuerpo sanaban y se rellenaban. Los dientes se reformaban. El cráneo y el rostro hinchados se encogían y volvían a su forma original. Un apuesto adolescente de cabello negro, apenas unos años mayor que Daiki, lo miraba fijamente, con las cuencas de los ojos vacías. Según sus cálculos, ya había dirigido una 10ª parte de la fuerza vital total reunida, amplificada por sus ojos y el jutsu de palma mística, hacia el cuerpo. ¿Qué carajo? Sigue adelante, lo instó Isobu antes de que pudiera flaquear. El poder requiere poder, y el Sharingan, sobre todo el de este, no se recupera tan fácilmente de la nada, sobre todo considerando que sus ojos aún existen. Eso no tenía ningún sentido. Isobu estaba seguro, por ejemplo, de que el propio Daiki podía regenerar un pulmón perdido con bastante facilidad. ¿Significaría eso que si alguien simplemente le arrancaba el pulmón, lo conservaba en la mano y no lo destruía, le dificultaría la regeneración? Sigue adelante, lo admito, no lo sé todo, pero unos ojos como estos son especiales, te exigen ir más allá, respondió Isobu. Qué críptico. Y estúpido. En serio, ¿qué pasaba con toda esa mierda en torno al Sharingan que incluso las leyes del universo aparentemente hacían más difícil regenerarlo solo porque sí? Inyectó aún más fuerza vital en el cuerpo de Shisui. Sin embargo, nada se formó en sus ojos. Triplicó la producción. Pronto, su fuerza vital había aumentado en chakra, igual a la de Shukaku, el Biju de una cola, según las estimaciones de Isobu. Esto fue suficiente para revivir por completo a Seimi y rescatarlo del más allá. Allá. Había un destello en las cuencas de los ojos y se formaban pequeñas escamas blancas sobre los nervios ópticos. ¡Hora! Daiki rugió y se lanzó con todas sus fuerzas. Expulsó hasta la última gota de fuerza vital almacenada en la armadura infinita, la amplificó con la mirada y la dirigió hacia el cuerpo con el jutsu de la palma mística. Y luego fue un paso más allá y fue incluso más allá. Él utilizó su propio chakra, convirtiendo casi la totalidad de su capacidad de chakra en fuerza vital y lo agregó, chakra comparable al de un Kage convertido en fuerza vital solo para colmo. Estaba usando tanto chakra, el suyo propio y el ajeno, que empezaron a aparecer puntos de baile en su visión y empezó a tambalearse de un lado a otro casi como si estuviera borracho. Y luego, de repente, el flujo se cortó por completo. No quedaba nada más que su propia fuerza vital y Daiki se encontró cayendo hacia atrás, completamente desmayado. Chakra, agotamiento. Se dio cuenta con ojos legañosos. La parte posterior de su cabeza se estrelló contra el duro suelo de baldosas de la habitación, pero Daiki ni siquiera tenía fuerzas para hacer una mueca. Por supuesto, Toka se apartó fácil y casualmente de su hombro antes de que tocara el suelo, sin siquiera molestarse en detenerlo.
Realmente un bufón, resopló mientras él yacía allí y miraba fijamente al techo, o más bien, todo el techo que podía ver, ya que la mayor parte de su visión estaba llena de manchas que lo borraban de la vista. Un bufón competente, supongo, aunque parece que tus esfuerzos no fueron en vano. Daiki parpadeó lentamente. ¿Funcionó? Pensó vagamente. Un segundo después, el entumecimiento que había invadido su cuerpo comenzó a desvanecerse mientras un chakra familiar, denso y poderoso fluía hacia sus bobinas, rejuveneciéndolo y dándole la fuerza suficiente para levantarse sobre sus manos y rodillas. Sus extremidades aún temblaban poderosamente por la lucha, e incluso con Isobu tomaría un poco antes de que los efectos del agotamiento del chakra desaparecieran por completo, pero, por ahora podía moverse. Giró la cabeza y miró el cadáver, y una sonrisa comenzó a extenderse por su rostro. El cuerpo perfectamente restaurado de Shisui Uchiha yacía mirando al techo tal como había estado antes, con los ojos bien abiertos, los ojos Sharingan de color rojo carmesí con 3 tomoe mirando fijamente hacia arriba. Lo hizo. Y todo lo que se necesitó fue chakra comparable al del Biju de 2 colas, amplificado por un doujutsu de mierda propio. Daiki sonrió victorioso, antes de caer de espaldas nuevamente al suelo y quedarse allí, disfrutando del momento. Nunca más, prometió. Bueno, no diría que nunca, quizás sea posible crear un Mangekyou Sharingan eterno si tienes 2 pares de ojos iguales, intervino Isobu. Pero creo que tardará mucho en llegar. La cantidad de fuerza vital que usaste para esto sería realmente útil en caso de apuro si alguna vez nos viéramos superados. Tal como están las cosas, nos llevará meses recuperar esa cantidad de chakra, y eso suponiendo que no nos veamos envueltos en batallas que me obliguen a agotar mi chakra para mantenernos con vida mientras tanto. Daiki hizo una mueca. Sí, nunca pensó que se necesitaría tanta fuerza vital para regenerar el cuerpo de Shisui. Ni siquiera cerca. Como referencia, esa cantidad de chakra transformada en fuerza vital fue suficiente para que pudieras vivir 1000 años, añadió Isobu. Maldito Sharingan. Yohairo Ascencio 1631. Izuku 1836. Luis Alfonso Madrigal Aguilar. Alejandro Flores Iz 9p. Lautarín. Foxzolgame 2481. Guaradé 163. Dailan Koto Sanabria 9151. Gotso 1Z. Julián Vega Gid. Osvaldo Escandón Baez 94. Nick Ubi 506. Derekinaki Catalán 2, E425. Zrisk C 6761. José Águila 2673. Sadermo. Julio César Andujo Cuevas 38. Geogani Sánchez 3968. Gaby González W9Q. Max Nicolás El Probst 6785. Jesús David Ardila Martínez. Juan José Moya 8452, MR Nid 9471. Davi 29080. Asiroplais 7338. Agni DXD. Exoe 78. Gun 60. José 88, T7V. Alex, Van, Astrea 2959. Gastón Aguilar. Karen Cor 568. Lucifer Gol. Aseroy 7JF. Tristan Locheo 4772. Fabián Vera KB2OI. Kiz 6403. Bueno excelente 25. Alex T 5164. Fernando Villamayor 9201. Macogames 5725. Superoulr. Máximo Malvicino 8384. Alexander Mainato DH9TS. Daniel Lucero S4B. Gatos Parda 6508. Mario Emanuel Martínez Espino. Flopas, 18.